Cuando una chica tiene un sangrado normal, es algo maravilloso. Pero cuando esa chica tiene un sangrado de 15 días de evolución, es algo catastrófico. Y nosotros, como ginecólogos, previo al pesquisaje de investigar qué pasa con ese sangrado, debemos manejar el sangrado de esa paciente, y eso es fundamental. No tengo ningún conflicto de interés, ya lo dije hace un rato en mi anterior charla, y hablamos de agenda, ¿qué vamos a hacer nosotros? Evaluación del ciclo menstrual, voy a hacer cortito, tengo 20 minutos, voy a durar 16, menos que Johnson. Conceptos sobre sangrado anormal, recomendaciones para el manejo del sangrado, específicamente con el SIU de levonorgestrel, recomendaciones para otras opciones y las conclusiones antes de irnos a la piscina después de la plenaria. El sangrado menstrual abundante impacta de una manera extremadamente importante. Ahí voy con el extremadamente, a los amigos míos no les gusta que yo sea tan explícito. El 80% de nuestra cita en una paciente al consultorio es por sangrado menstrual abundante. Y si esa chica es posmenopáusica, es una catástrofe en esa familia. Porque hasta la vecina de al lado sabe que cuando una mujer después de la menopausia sangra, generalmente es por cáncer. Entonces hay estrés generalizado en nuestras pacientes. Y la FIGO, en una reunión dirigida por Malcolm, determinaron en todos los estudios, en todas las escuelas de medicina en México, en Santo Domingo, en Santiago, en Chile, en Colombia, había antes nomenclatura, cuando era metrorragia, cuando era sangrado abundante, cuando era Juan, cuando era el otro nombre. La FIGO hizo una reunión de 3 días para ponerse de acuerdo con la nomenclatura de sangrado. Y todo lo que salga de ese panorama, de la frecuencia, de la regularidad, de la duración y del volumen, que en honor a la verdad nunca he medido un volumen, no sé cómo lo hacen ustedes, de sangrado a una paciente. Yo no lo he hecho. Generalmente, todo lo que salga de allí es un sangrado uterino anormal. Y sabemos que lo podemos llamar sangrado uterino anormal, lo podemos llamar sangrado menstrual abundante, el sangrado intermenstrual y el más catastrófico, el sangrado posmenopáusico. ¿Y cómo manejamos a nuestra paciente con ese tratamiento? ¿Qué yo debo hacer? No le voy a hablar del pesquisaje que debo hacer en mis chicas, pero nosotros sabemos que es más de 80 mililitros para un medidor extraordinario, con una toalla, medirlo, pesarlo, con una báscula especial. Yo no tengo báscula en mi consultorio, ni la voy a tener de ese nivel, y es la pérdida excesiva de sangre que deteriora la calidad de vida. Lo único malo de estar aquí, que los de allá no me ven por el farol de la televisión, que deteriora lo que es la calidad de vida de la paciente. Cuando una paciente generalmente pierde esa calidad de vida, esa paciente no va a tener salud emocional, y esa salud emocional es vital para nuestra paciente, la madre. Y eso lo vemos generalmente. FIGO clasificó esto y lo puso de 2 maneras. Lo puso como una palma y lo puso como una moneda. Y esa moneda y esa palma son extraordinarias. La moneda, la palma es el pólipo, adenomiosis, leiomioma, trastorno de hiperplasia con atipia y sin atipia. No voy a entrar en detalles si es con malignidad o no, no voy a entrar en detalle de esos renglones. Y en lo que es la moneda hablamos de coagulopatía, trastorno de disfunción ovárica, que es la más trascendental en nuestra paciente, trastorno endometrial, iatrogénico, y lo más interesante es cuando no está clasificado. Decía un profesor mío en México, que cuando tú no sabes lo que está manejando, le dice al paciente que no está clasificado. Entonces, lo que tú no sabes, generalmente no lo clasifica, y eso es catastrófico en nuestras pacientes. ¿Qué hay que hacer? El pesquisaje, todos los detalles que yo debo hacer para manejar a mi paciente, para hacer un diagnóstico. Y hoy en día, si una paciente está sangrando y usted no le hace una histeroscopía, usted está cometiendo un graso error. Debe hacerle una histeroscopía a esa paciente, no solamente la biopsia ciega. La histeroscopía es vital y evitamos muchísimos problemas en nuestros pacientes. Lo que hizo el grupo de Fraser,
lo que hizo la FIGO, demostró cuándo era normal, cuándo era regular, cuándo ese sangrado irregular, cuándo le lleva a nuestra paciente a deteriorar su calidad de vida en ello y cuándo nosotros debemos incursionar en el manejo. Miren qué interesante, el sangrado es molesto, pero generalmente el sangrado va acompañado del dolor. Y a pesar de eso, la mayoría de nosotros facultativos, general y ocasionalmente, tenemos problemas para diagnosticar y para manejar ese sangrado. Es muy fácil, hacemos un legrado biopsia hemostático, siempre me acuerdo cuando yo era residente hace 2 o 3 años, no hace muchos años que me gradué de ginecólogo, nada más 27 años, hace poquito, pero hoy en día, ¿cómo yo manejo esa paciente sin necesidad de entrar a quirófano? Que es lo que la medicina moderna hoy en día está manejando a nuestras chicas. Mientras menos entro a quirófano a un paciente, mucho mejor es la evolución y la resolución del problema en ello. ¿Qué nosotros vemos? Tratamiento, el que ustedes quieran, de primera línea, el SIU con levonorgestrel, ácido tranexámico, medicamentos inflamatorios AINES, anticonceptivos orales combinados, la dosis alta de primera intención, la dosis luego de normal que yo le hago a mis pacientes, todos esos detalles, progestágeno inyectable, progestágeno hoy en día, que la píldora de progestágeno de una sola, que está revolucionando el mundo de la anticoncepción, con la píldora de drospirenona de 4 miligramos, el que tú quieras manejar a tu paciente. Y cuando tú la vas a llevar a quirófano a esa paciente generalmente hay muchos temas de manejo de ella. ¿Cuándo yo debo operarla? ¿Cuándo debo hacer una biopsia? ¿Cuándo debo hacer una ablación endometrial? ¿Cuándo es miomectomía si está sangrando por mioma? Pero lo más trascendental, lo más fácil y lo más común en nuestros países, la histerectomía. Estados Unidos de Norteamérica, todos los años del mundo se están manejando y están viendo cómo la paciente, disminuyen en las pacientes la histerectomía y todos los años disminuyen entre 6 y 8% la incidencia de histerectomía en los pacientes, hasta ellos quieren llevarla prácticamente a 0, excepto que sea por células cancerosas, es bueno decirlo. Manejo con métodos anticonceptivos en nuestros pacientes. Cuando nosotros vamos a ese método debemos evaluar al paciente, se debe realizar obviamente la historia clínica. Mi profesor en México, que siempre lo recordaré, me decía que el mejor diagnóstico es el de la silla. Deben escuchar al paciente, deben hacer una buena historia clínica. Hoy en día yo veo a mis pacientes y estoy mirando, señora, venga, la veo. Yo tengo amigos que ven 50 pacientes diarios, no sé cómo la ven. Yo en mi vida he visto más de 22 pacientes en un día. Y la ven inmediatamente, vaya, hágase una sonografía y tráigamela. Pero el sonografista no es tan diestro y me dice todo está normal y puede haber problemas, pero la anamnesis, la historia clínica es vital y no va a ser sustituida a lo largo de los años, jamás eso. Método anticonceptivo, me invitaron a hablar del SIUD con liberación de levonorgestrel. Anticoncepción, no voy a hablar de anticoncepción. Tratamiento sagrado menstrual abundante, la famosa amenorragia idiopática y protección contra la hiperplasia endometrial, tampoco es mi tema hoy en día acá en la mañana, bueno, en la tarde ya, con ustedes hablar de eso. Pero vemos cómo disminuye el inserto de el SIU en esas pacientes que generalmente estamos manejando en sangrado. Disminuye relativamente mucho mayor el efecto de la disminución del sangrado, de la cantidad de sangrado en nuestras pacientes que estamos viendo en ello. Y mejora el dolor significativamente. Cuando una paciente está sangrando y tiene dolor, le quito el sangrado y esa paciente, ¿cómo yo sigo manejando el dolor en ella? Uno de los problemas más incapacitantes de mayor ausentismo laboral y estudiantil en los Estados Unidos, el dolor de la menstruación o el dolor del sangrado, son dos cosas totalmente diferentes, no van de la mano, pueden ir de la mano, pero son muy diferentes. Y la mayoría de las mujeres, ojo con ello, cuando le administramos un SIU a esas pacientes, muchas pacientes pueden tener spotting, pueden tener sangrado, puede haber un sangradito de molestia en ello y eso lo vemos muy a diario en nuestra paciente. El promedio de sangrado los primeros 90 días, manejando a una paciente por un sangrado uterino anormal
o sangrado menstrual abundante, como tú quieras llamarle, esas pacientes pueden tener ese pequeño manchado o el spotting, como le dicen los norteamericanos, pero molesta porque el paciente llega a mi oficina diciendo, doctor, sigo manchando, no tengo sangrado, pero no puedo tener relaciones con mi pareja. Yo no puedo hacer una vida normal, no puedo ir a la playa porque sigo manchando, y eso debemos hacerle consejería a nuestras pacientes. El patrón de sangrado mejora significativamente en los pacientes y la satisfacción del paciente cuando le administra el SIU en ello mejora de un 100% en la satisfacción cuando ya tú no tienes que hacer una histerectomía o no tienes que hacer una cirugía mayor en nuestros pacientes. Abordaje importante, la consejería es vital y debemos informarle al paciente. Hoy en la mañana hubo una charla de demandas médicas acá. Hay muchas demandas médicas. Yo todavía sigo muy ligado a la sociedad y en la sociedad llegan demandas médicas de médicos ginecólogos de todo el país y ustedes no se imaginan la cantidad de demandas médicas que hay. Y a veces hay demandas médicas por no informarle, no el consentimiento informado, por no sentarse a decirle a la paciente cómo evoluciona el tratamiento que yo te voy a administrar en ello. Eficacia en los pacientes, cómo aumenta la hemoglobina, la ferritina, cómo yo mejoro esa anemia en esa paciente, cómo esa paciente que tiene un sangrado y anda un 8 gramos de hemoglobina y está caminando normal en la calle, cómo yo debo mejorarla, cómo una paciente sale de esa anemia constantemente sin necesidad de posteriormente tener que operar a esa paciente por sangrado y por anemia consecutivamente en ello, y lo podemos evitar significativamente en ello. ¿Qué pasa en nuestra paciente? Los patrones de sangrado, a medida que el paciente va usando el SIU de levonorgestrel, mejora significativamente a medida que pasa el tiempo. Y esas pacientes, esas chicas jóvenes hoy en día, que no tienen esa menstruación, que no tienen ese sangrado, cuando es manejado por sangrado uterino abundante, es una maravilla porque puede hacer su vida normal, puede ir a la playa y puede hacer su vida sin ningún tipo de problema. Pérdida de sangre en usuaria del SIUD con menorragia. Todos los estudios hablan de la importancia, la disminución del sangrado y la mejoría significativa que el SIUD juega en el tratamiento médico farmacológico que estamos en ella haciéndole sangrado uterino normal. Algunas mujeres pueden beneficiarse de la intervención, algunas mujeres no se benefician. El día de ayer vi una charla extraordinaria hablando de progesterona, donde el conferencista hablaba 100% de cuándo hacía la función adecuada y cuándo no hacía la función adecuada. Y igual en todos los medicamentos, el SIU de levonorgestrel puede tener alguna mejoría, alguna no mejoría en pacientes que lo están manejando. Ese algoritmo, no me voy a detener en ello, es cuando tú tienes un sangrado del paciente, cuando la paciente sigue sangrando, qué nosotros debemos hacer y cómo nosotros generalmente debemos tener el seguimiento para que esa paciente no vaya a tener un descontrol o no vaya a tener se desencante el tratamiento que estamos haciendo con el SIU de levonorgestrel en ello. Y miren qué interesante, comparando el ácido tranexámico y el ácido mefenámico que se usa mucho en nuestras pacientes, y algo importante, ¿cuándo es mejor? Hoy en día muchas pacientes usan el ácido tranexámico y el SIU de levonorgestrel mejora significativamente en comparación con ello, y esa comparación la vemos cuando necesariamente esa paciente tiene que usar uno u otro tratamiento. Con el SIU colocado, mejoría significativa, hasta por debajo de un 83% en el sangrado de mejoría, y el tranexámico alrededor de un 50%. ¿Y qué pasa cuando la comparamos con el gold estándar de hace muchos años en el manejo del sangrado, la medrosis progesterona, que es uno de los tratamientos hoy en día más usados en Centroamérica? La medrosis progesterona en esas chicas como anticoncepción o para manejo de sangrado uterino anormal, y la diferencia es muy significativa, y vemos cuando usamos el acetato de medrosis progesterona cómo esa paciente tiene el éxito en el tratamiento significativamente alrededor de un 84%. Con el SIU de levonorgestrel la paciente va a tener
mejoría excelente. La ablación endometrial, he visto dos en mi vida. No tengo experiencia en ablación endometrial, pero cuando los investigadores la comparan con el SIU, a favor del SIU con levonorgestrel, mejoría significativa, mucho mejor que la paciente que le hacen ablación endometrial. Ya en Santo Domingo hay un chico que le está haciendo de nuevo la ablación endometrial y él me dice que le va súper bien y que confía más en la ablación endometrial que en cualquier tratamiento. Alternativa a histerectomía, el manejo de extirpación del útero en muchos países sigue siendo el manejo de primera línea. Estados Unidos, Canadá es el manejo de tercera línea. No es necesario llevar una paciente a quirófano para extirpar el útero, excepto obviamente que sea por proceso de cáncer, como dije al principio de la plática, no es necesario hacerlo. Se ve perfectamente en esta lámina que ambos manejos, uso de levonorgestrel y la histerectomía, tienen igual beneficio en el paciente. Y el sangrado obviamente va a disminuir en uno u otro, pero la satisfacción es ideal. Pero en este estudio que se hizo en el Hospital de Holanda, donde cuando llega el uso agresivo del levonorgestrel, disminuyen significativamente el uso de cualquier otro tipo de tratamiento, entre ellos ablación endometrial, histerectomía, histeroscopía, obviamente la histeroscopía como manejo tratamiento, no como manejo diagnóstico. En el estudio hablan los autores en la mejoría que presentaron. Satisfacción para el manejo con sangrado, paciente muy satisfecha, paciente satisfecha alrededor de un 50%, pacientes que no tuvieron ninguna mejoría cuando el SIU con mucho mejor o mejor sentirse en el manejo de ello, y algo muy importante, insatisfecha menos del 10%. Generalmente el 90% usan un tratamiento adecuado con el sangrado uterino normal, con lo que es cambio en la calidad de vida de esos pacientes. Reduce significativamente el sangrado menstrual y alivia la dismenorrea tan pronto como 3 meses después de la colocación. Se asocia con un aumento significativo en los niveles séricos de hemoglobina y ferritina. Es mucho más efectivo el tratamiento médico para reducir el sangrado menstrual en cualquier etapa de la vida de la mujer. Y ya me están sonando. Voy al lado. Gracias. Como histerectomía en comparación, ambos manejos tienen una gran satisfacción en las pacientes. Sin embargo, llevar a una paciente a quirófano para histerectomía no es hoy en día la elección de manejo para el sangrado uterino normal a repetición en un paciente. Con el SIU de levonorgestrel, mejoría hasta en un 92% del sangrado, satisfacción un 88% en ello, para que esa paciente pueda tener una verdadera calidad de vida. Conclusiones: el sangrado molesto y dolor son problemas comunes, pero muchas mujeres no saben que hay ayuda disponible para ello. Nosotros como ginecólogos debemos ver una opción de manejo, el abanico de manejo a nuestras pacientes para que esa paciente pueda tener disminución y cese de ese sangrado y el dolor. Numerosas causas potenciales van a hacer que ese sangrado tenga esa causa de presentarse, y nosotros como médicos, nuestro pesquisaje, debemos ver qué le está ocasionando ese sangrado y elegir el mejor tratamiento para el paciente. Los pacientes deben individualizarse. Cada paciente en particular es una paciente independiente, que el sangrado puede ser por una causa que no necesariamente el SIU sea la mejor elección de manejo. Las opciones de tratamiento pueden incluir enfoques médicos, pero inclusive esa paciente, aún con el tratamiento del SIU, esa paciente no mejorar y tener que ir a quirófano para solucionar el problema de sangrado en ello. La toma de decisión: hoy vimos una charla de demandas médicas. La toma de decisión siempre debe ser médico-paciente y presentarle al paciente las mejores opciones de ello. Yo soy de los médicos que me encanta que mis pacientes busquen una segunda opinión, para que ella se haga una idea de que yo realmente le estoy dando la opción que ella
está ameritando. En ocasiones, esa segunda opinión, la paciente no vuelve y yo siempre digo que esa paciente era la que se me iba a complicar. Y por eso busca la segunda opinión, no volvió, se me iba a complicar y ya. El sangrado molesto y el dolor a menudo tienen un gran impacto en la calidad de vida de una mujer. Como médico debemos asegurarnos de mejorar ese problema, pero como médicos debemos asegurarnos que un sangrado abundante en esa paciente no le deteriore la calidad de vida. Y cuando el doctor Johnson dijo ahorita que la mujer no solamente es mujer, tiene que ser todo en la casa. A mí me gusta el sonido de eso. Todo en la casa tiene que ser de todo, madre, esposa e hijo. Esa mujer necesita tener una vida saludable sin sangrado. Muchísimas gracias.